Pablo Escobar fue uno de los hombres más temidos y odiados de Latinoamérica, y aunque ya se cumplieron 25 años de su muerte, su figura sigue vigente a través de series, telenovelas y libros que una y otra vez repasan su vida. Hay muchas leyendas, pero nadie sabe tanto del narcotraficante más famoso del mundo como su propia familia. ¿Quién es Sebastián Marroquín? Pues yo creo que es alguien que eligió el camino de la paz, que a través de un cambio de identidad pudo reinventarse como persona y que tiene una historia familiar que lo mantiene atado a la figura de Pablo Escobar, a su padre, pero que sin embargo se las ha arreglado para hacerse su propio camino a pesar de esa sombra, ¿no? ¿Por qué decides cambiar tu identidad cuando llegas a la Argentina y cómo llegas a Argentina? Mira, en realidad nosotros cambiamos la identidad en Colombia legalmente por un motivo exclusivo, tenía que ver con la posibilidad de escapar de un fantasma, de una guerra muy fuerte que habíamos heredado de mi padre, y no teníamos opción de salir del país, no teníamos manera de escapar. Habíamos recurrido a Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, y nadie nos quería ayudar en ese momento. Iba a las aerolíneas a comprar pasajes y me decían, a usted no le vendo pasajes. Entonces, desde ese momento sentimos que la única manera de poder escapar de esa realidad era cambiando nuestros nombres, y lo hicimos legalmente porque sabíamos que quizá más adelante podría ser cuestionada esa identidad, y gracias a la ayuda de ese momento del gobierno y de la Fiscalía pudimos hacerlo con cierto sigilo y secrecía para que nadie se enterase de nuestras nuevas identidades, y fue así que logramos huir del país rumbo a Mozambique. ¿Y de ahí se les ocurre venir aquí a Argentina? Porque habíamos, de paso hacia el África, habíamos hecho una escala de 24 horas aquí en Argentina. Y eso hace que te den un permiso de 3 meses como cualquier turista. Y para nosotros 3 meses en ese momento pues era una eternidad. Cuando hacía 5 años que los Marroquín vivían en Argentina, los medios locales descubrieron su verdadera identidad. A partir de allí, a Sebastián y su familia ya no les fue posible mantenerse en el anonimato. ¿Y ahora cómo está la situación de ustedes aquí en la Argentina? Ahora está igual, el parentesco, el apellido sigue siendo útil para perseguirnos, para acusarnos de delitos de terceros. Entonces pues es como la historia de nuestra vida, indefinidamente. Yo estoy yendo a la cárcel desde los 7 años por apellido. Para nosotros pues no nos sorprende lo que pasa acá, porque tristemente vale más el prejuicio que las evidencias. ¿Quién fue Pablo Escobar? Bueno, Pablo Escobar, además de mi padre, yo siento que fue un hombre que nos mostró a los seres humanos los extremos a los que podemos llegar en términos del amor y en términos de la violencia. Creo que mi papá en esas 2 áreas de su vida se fue, digamos, al máximo, entre la violencia y el amor hacia sus seres queridos y la violencia al exterior, ¿no? Hacia todos los que están afuera, hacia aquellos que se le atravesaban en su camino, sean políticos, policías, enemigos, narcotraficantes, de todas las clases. Siento que mi padre fue quizá uno de los delincuentes más conocidos del siglo pasado, o que por lo menos mayor atención mediática se le ha dedicado, sin duda. ¿Y qué es lo bueno de él que tú recuerdas? Lo bueno de él creo que es el habernos mostrado el camino que no tenemos que recorrer, y también hay muchos valores que mi padre, a pesar de esa vida que eligió recorrer y de ese camino de violencia y de una total ausencia de valores humanos, pues hay una gran paradoja en todo esto, y es que él me educa a mí sintiendo su deber y su responsabilidad como papá, y me inculca valores que él no practica en su cotidianidad, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, puedo tener un montón de críticas hacia Pablo Escobar, la persona, el bandido y aquella que estaba por fuera del hogar, pero otras críticas son bastante menores en términos de cómo fue su crianza conmigo, cómo me llevó adelante, un tipo muy cariñoso conmigo. Me dio exclusivamente amor, con lo cual a mí se me ha hecho difícil juzgarlo desde ese lugar, pero ese amor tampoco me ha enceguecido frente a esa gran cantidad de violencia.
Entre los numerosos crímenes de El Patrón, como lo llamaban sus seguidores, figuran asesinatos, atentados y, por supuesto, la red más famosa de narcotráfico de la historia. Escobar se abastecía de materia prima en Bolivia y Perú, elaboraba la cocaína en Colombia y luego la vendía a Estados Unidos. ¿Cómo te fuiste dando cuenta de lo que hacía tu papá? Bueno, es que mi padre fue un tipo muy frontal. Cuando yo tenía 7 años me llamó, me sentó y me dijo, soy un bandido y a eso es a lo que me dedico. La realidad es que mi papá en ese momento estaba ya dirigiendo quizá una de las organizaciones criminales más grandes y poderosas del siglo pasado, en términos militares y económicos. Entonces, sin duda que ver a un hombre que te da exclusivamente amor, que te trata con cariño, que te da buenos consejos, lo ves tratando bien a tu mamá, a sus familiares y amigos, y además es un tipo que lo acompañas a una población pobre y es vitoreado por aquellos que lo reciben. Porque ayudaba mucho a su Porque manera. ayudaba mucho a los pobres. Sí. Obviamente aquellos que dicen, no, Pablo Escobar no ayudaba, porque Pablo Escobar si ayudaba era con plata manchada de sangre, y tienen toda la razón. El dinero de mi padre estaba absolutamente sucio. Todo eso lo cuentas en tus libros. Lo además. cuento en mis libros, pero además he ido a visitar a estas personas que recibieron esas ayudas, a ver pues cómo están hoy, ¿no? Y cuál fue el efecto en la sociedad de esas ayudas que mi padre dio en todos estos barrios marginales. Y la verdad es que te encuentras con casos también que traen mucha esperanza, porque ninguna de estas familias se dedicó al narcotráfico. Muchos de estos hijos pudieron estudiar porque sus papás pues, tenían una casa, podían conseguir un trabajo, podían dejarlos al cuidado de alguien. Entonces te encuentras historias muy diversas. Otros también ingresaron en la violencia y ya no están muertos. Entre las muchas excentricidades de Pablo Escobar, una de las más recordadas es la Hacienda Nápoles, una lujosa propiedad que hizo construir a 150 kilómetros de Medellín. ¿Qué recuerdas de la famosa hacienda, por ejemplo? Bueno, la hacienda es un símbolo de ostentación, de lujos. Teníamos 3.000 hectáreas a nuestra disposición. Un zoológico. Zoológico con unas 1.200 especies importadas, 27 lagos artificiales, como 100.000 árboles frutales, 100 vehículos recreativos, helicópteros, aeropuerto. Bueno, la verdad parecías que tenías tu propio Disney, digamos, a tus pies, hasta un parque jurásico. De hecho, antes de que Spielberg lo soñara, mi padre mandó construir y diseñar figuras y dinosaurios de la época en cemento, pero con artistas, y eran hechos a escala real. Los enemigos de Pablo Escobar eran múltiples y predecibles, pero hubo una traición que sorprendió a la familia. ¿Qué pasó con tu abuela? Bueno, ¿Por qué traiciona a tu papá? Mi abuela paterna, Hermilda, yo me percato de esta triste realidad en 2 circunstancias. Primero, cuando mi padre vivía, ella va y nos visita, era una logística muy difícil hacer que la mamá del hombre más buscado del mundo vaya y lo vea físicamente, porque Claro. la mamá es una de las personas quizá pues, más vigilada, ¿no? Entonces, ver que ella llega donde él y no se quiere quedar, no quiere pasar ni una noche con él, el que había hecho que le limpiaran pues, la habitación, que le tendieran su cama, ¿no? Con mucho amor por su mamá, y ver que ella se quería ir rápido de ahí cuando nunca antes era esa su actitud. Ahí empecé a sospechar, pero después mis sospechas se confirman cuando, muerto mi padre, nosotros somos convocados a una reunión donde el cartel de Cali. Allí se me aseguró que me iban a matar. Yo termino tomando la decisión de ir porque la verdad seguir huyendo no tenía ningún sentido ni propósito. Y ellos se quedan con todo el dinero de ustedes. Y esas reuniones para decir nos vamos a quedar con todo el dinero, pero con el aditamento de que allí me encuentro a mi propia abuela. Y en vez de estar sentada, digamos, de este lado ¿En persona la encuentras en persona la encuentro y en persona le dice a los jefes del cartel de Cali, yo me quiero quedar con todas las propiedades de ellos, ¿no? O sea, ella era un miembro más de los carteles enemigos que de la familia y que era la propia mamá. ¿La propia mamá?
Es algo que nunca entenderé porque hoy que soy padre y tengo un hijo, no vendería a mi hijo por ningún dinero del mundo y por ningún miedo. No hay miedo tan grande que me obligaría a venderlo, jamás. ¿Qué me puedes contar acerca de tu hijo cuando te pregunta quién es mi abuelo? Pues mira, yo desde muy temprano quise que mi hijo se relacione con la figura de su abuelo desde un lugar del amor, porque yo creo que hablaría muy mal de mí como papá si le enseño a mi hijo a odiar, y más a una figura como la de su abuelo, que si él viviese, estoy seguro que mi padre le daría exclusivamente amor a este niño y le daría buenos consejos igual que me los dio a mí. ¿Cómo fueron sus últimos momentos? La última llamada contigo. Fueron los peores. Yo en el libro... Porque tú en el libro dices que para ti es suicidio. Exactamente, mira, Pablo Escobar, mi papá, siempre me enseñó una cosa, era su regla de oro. Me dice, nunca utilices el teléfono porque el teléfono es la muerte. Son palabras textuales. Y yo le decía, ¿por qué no? Y me dice, porque a todas las personas que quise matar, palabras literales de mi papá, las agarré por el teléfono. Entonces, nunca ni tengas un teléfono en tu casa ni cerca tuyo, que si lo tienes, estás muerto. Durante 10 años mi padre aplica sistemáticamente esa regla de oro, por eso nunca lo pueden agarrar, porque no tenía nunca un teléfono al lado. Por eso fue exitoso en su huida y ni los norteamericanos, ni toda su fuerza de inteligencia, ni sus enemigos de los carteles, nunca lo pudieron ubicar porque no tenía ese teléfono. Hasta los últimos días Hasta que el lo 2 de empieza a usar. diciembre de 1993, que de nunca usar en 10 años un teléfono, ese día llama 10 veces a su familia a un hotel que era propiedad de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia. O sea, más intervenido ese teléfono no podía haber estado. ¿Y qué te decía? Y él llamaba para saber cómo estábamos, pero yo entendí que él se estaba queriendo dejar encontrar y estaba tirando la toalla en ese momento. Yo ¿Te lo diste entendí cuenta con en ese claridad. momento? Claro, además pues hay evidencias irrefutables de que sí me di cuenta porque en reiteradas oportunidades yo le cuelgo a él el teléfono y le digo no me llame más, estamos bien, y le cuelgo para protegerlo a él. Y te vuelve a llamar. Y vuelve y llama, ya no pide por mí, ya pide por mi mamá porque sabe que mi mamá no le va a colgar. Y él necesita permanecer más de 1 minuto en el teléfono para poder ser rastreado. Entonces, en definitiva, mi padre, nosotros estábamos en una condición de rehenes del Estado colombiano. A los medios de comunicación sí se les decía, no, los estamos protegiendo, los estamos cuidando, pobrecitos, para que no les pase nada. A la par que estaban desapareciendo personas de nuestro entorno, torturando y desmembrando gente, pero a los medios se les decía que nosotros estábamos pues, bajo un régimen de protección, la verdad que ni un rasguño nos fuese a pasar. Pero la realidad tras bambalinas es que a mi padre le queda muy claro que su familia entera va a aparecer muerta si él no aparece muerto. Y en uno de sus actos más grandes de amor hacia su familia, pues decide quitarse la vida. ¿Qué fue lo último que te dijo en el último llamado? Ahorita lo llamo. Fue lo última, literales palabras. Ahorita lo llamo y me quedé esperando ese llamado. Obviamente a los 10 minutos suena el teléfono y es una periodista diciéndome, tu papá está muerto. ¿Qué tienes para decir? No, nosotros no queremos hablar ahora. Le dije como 7 veces, le dije a la señorita que yo no quería hablar, pero ella persistente hasta que logró sacar lo que quería escuchar, que eran unos dichos muy violentos míos, una venganza, que yo los iba a matar a todos, y 10 minutos después me arrepiento de esos dichos, llamo a los medios a pedir excusas por esas palabras que no eran propias de mí, pero que el dolor y la situación en la que había vivido me las habían sacado, digamos, a fuerza. Y hace 25 años de ese episodio, hace 25 años que vengo cumpliendo la segunda promesa, no la de la venganza, que es la primera, es la de la paz, que es la segunda. Una de las misiones de Sebastián para alejarse del fantasma de su padre ha sido reunirse con las víctimas de Pablo Escobar. Y te has encontrado, Sebastián, también con muchas víctimas de tu papá. Mira, has vuelto a Colombia a encontrarte con la familia de Galán y de Lara Bonilla, del ex candidato presidencial asesinado por tu padre. Exacto, y el primero fue el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado también en el año 84. De hecho, digamos que eso fue un parteaguas, ¿no? Ese episodio del año 84 es en que desembocó una pelea personal y política entre dos jerarcas de la política, el señor Lara Bonilla, que era un tipo muy reconocido por sus valores y demás,
y porque era un tipo muy aguerrido, muy frontal y no se guardaba nada. Era incorruptible porque mi padre intenta comprarlo también y seducirlo, después lo amenaza y demás. Y esta pelea se vuelve de un tinte muy personal y mi padre toma la peor decisión de todas, que es pues, resolver esto a los tiros, mandando asesinar al ministro. Y años después, ¿qué sería? Aproximadamente casi unos 20 años después es que yo me reúno con las familias, con sus hijos. ¿Les escribes tú? Les escribo para pedirles perdón porque yo sentía que el silencio nos estaba matando lentamente, que esto de quedarse callado y de hacer como que no te importa te termina enfermando. Y sentía la necesidad personal y moral de acercarme a ellos con mucho respeto. Y mis amigos, mis allegados me decían, estás loco, te van a tirar la puerta en la cara, te van a sacar a patadas. Yo decía, pero si no lo intento, no voy a saber qué va a pasar. Entonces lo intenté y gracias al contexto pues, cultural y el marco que nos dio ese documental, se dio un proceso de paz y de reconciliación sin precedentes en la historia de nuestro país. Hay algo que es increíble, que es impensable y una cosa es el perdón, que nada tiene que ver con el olvido, otra es la reconciliación y la paz que es tan necesaria, pero otra es poder superar todas esas instancias y convertirte en amigo de quien fue víctima de tu padre, ¿no? Y salir a tomar algo no sé, en Madrid, tranquilos, con el hijo del ministro Rodrigo Lara y abrazarnos de buena energía y decir qué estarán pensando nuestros padres ahora, ¿no? Que nos ven y que si hubiésemos seguido con sus teorías y con su manera de ver la vida, pues tendríamos que estarnos matando, ¿no? ¿Heredaste muchos enemigos de tu papá? Son gratuitos, ¿no? ¿Gratuitos? Porque con nadie tuve un problema de índole personal y sin embargo, pues arrastras esas responsabilidades de tu papá. Yo creo que hoy ha cambiado mucho Colombia en varios sentidos, ¿no? Aquellos enemigos que heredamos, en definitiva, terminaron matándose entre ellos, delatándose entre ellos, muchos de ellos ya no están más, otros están en la cárcel. Y te diría, ojalá que no esté equivocado, ¿no? Que muchos de ellos, aun cuando estén vivos, no me ven como una amenaza, porque me han conocido durante muchos años, me han vigilado, saben lo que hago, lo que no hago. Elegí un camino muy diferente, de hecho un camino absolutamente contrario al que todo el mundo pensaba. Dijo, todo el mundo me decía, pero usted no es el camino marcado, sos el heredero de un imperio, sos el heredero de un imperio, sos el heredero de un imperio criminal además, no de cualquier imperio. Y yo quise renunciar a todo eso porque veía que mi padre no llegó a ninguna parte tampoco. Si bien la gran paradoja es que muchos empresarios hoy en el mundo ven a mi padre como un caso de éxito y lo estudian como si... Y para mí, no sé si Pablo Escobar pueda ser considerado exitoso. Por más que te haya ganado 70 millones de dólares en un fin de semana vendiendo drogas en Miami. La verdad es que no es el dinero ni cuánto te ganes, sino cuánto lo puedes disfrutar verdaderamente en el tiempo. Ese es para mí el éxito que es auténtico. Pero ¿Qué pasa con esa mujer que vive en Miami, que se la pasa hablando de que fue una enamorada de tu papá? Sí, bueno, ella ha construido una historieta en torno a quién fue ella para mi padre, que dista mucho de... Como que fue su gran amor. Dista muchísimo, la verdad. Yo he investigado mucho a mi padre y he hablado con sus mejores amigos y en mi último libro hablé con sus peores enemigos. Y esta señora, pues más que ser la gran novia y el gran amor de mi padre, era la novia de todos los carteles de la droga en ese momento. O sea, iba paseando de cartel en cartel, pero no era una persona tan seria como se la pretende pintar, ¿no? Claro. Y entiendo que tienes derecho a contar sus historias, pero bueno, a veces el tinte personal que le ha querido agregar y ha agarrado, no sé, un odio hacia la figura de mi madre y de mi persona que desconozco de dónde sale porque nunca la vimos, nunca la tratamos. Además de existir distintas versiones sobre los romances extramatrimoniales de Pablo Escobar, también las hay sobre sus relaciones con el poder. ¿Tu papá tenía amigos en la DEA? Bueno, en mi último libro, en el libro que se llama Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, allí hice una investigación y
y revelo una ruta que mi padre tenía de narcotráfico entre el Aeropuerto Internacional de Medellín y el de Miami, donde se enviaban 800 kilos de cocaína por semana durante 3 años de manera ininterrumpida, utilizando aerolíneas comerciales y mulas, pero no aquellas que se tragaban, como se dice vulgarmente las mulas, no aquellas que se tragaban la droga la ingerían para transportarla, sino que estaba tan corrupto el sistema, pero tan putrefacto, que todas las personas involucradas en la cadena de control, desde Medellín hasta Estados Unidos, hasta el último eslabón, estaban comprados. Entonces, aquellos que viajaban no necesitaban ni llevar ni pasaporte, ni documentos, ni ninguna visa, ni nada, pues porque estaba todo tan corrupto, que era subirse al avión con la droga casi a la vista, o sea, era... No, olvídate que no había ni dobles fondos, ni alguien no se preocupaban ni por esconderla. Había cómplices del otro lado. Si estaba todo comprado. Era como tener una autopista que comunicaba a los dos países, imagínate. Yo hice las cuentas, no me acuerdo ahora exactamente los números, pero 800 kilos por semana por 3 años es un montón de cocaína. ¿Y cuánto cobraban los oficiales corruptos de la DEA por dejar ingresar esta droga? Entre $3.500 por cada kilo. Eso suma más o menos unos 440 millones de dólares en corrupción, sin contar la parte de mi padre, que se lleva como unos 800 millones, y sin contar la parte de los carteles fantasma, que son los carteles norteamericanos, porque parece que solo existe el fenómeno de los carteles del muro para abajo, ¿no? Es decir, de México sabemos quiénes son todos los jefes de los carteles, de Colombia, de Panamá, de todos los países latinoamericanos, sabemos nombres y apellidos de todos los jefes. Pero en Estados Unidos es como que ahí nunca sabemos, ¿no? ¿Quién maneja Miami, quién maneja Los Ángeles, Nueva York, Chicago? No, parece que se reparte, no sé, por una tubería, por el correo. Y la verdad es que es un juego macabro en el que estamos de rehenes. Bueno, ahora va a haber un muro, parece. Es un juego macabro en el que estamos de rehenes los latinoamericanos. Es un juego prohibicionista. Primero aclárate, yo no soy antinorteamericano, tengo un montón de amigos en Norteamérica y debo mucho también a ese país, a esa cultura. La verdad no tengo nada, ninguna animadversión, simplemente digo... Aquí estamos para analizar un contexto social, político, de corrupción también, y que siempre se habla de la corrupción latinoamericana, pero nunca se habla de la corrupción al interior de los Estados Unidos, que es la que más patrocina la violencia y la corrupción en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que hay otras maneras de acercarnos a esta problemática y de enfrentarla sin armas. Yo creo que ya el mundo debería de darse la oportunidad. Por eso qué bueno lo que haces con tus conferencias, con tus libros. Hay que declararle la paz a las drogas. Este cuento de declarar la guerra a las drogas, hace 100 años estamos en él y cada vez estamos peor. Y el ejemplo es Colombia, tristemente, y es mi país y no me gusta demeritar el esfuerzo y la gran cantidad de personas que han fallecido por este asunto en el que nos tienen metidos. Pero mira que hoy Colombia, en la época de oro de mi padre, tenía entre 70 y 80 mil hectáreas de coca sembradas. Y esa era la época de oro. Hoy hay 220 mil hectáreas sembradas. Pero al mundo se le sigue vendiendo y lo que es increíble, muchos piensan que Colombia es un ejemplo de éxito en el tema de la lucha contra el narcotráfico. No sé. A mí que me expliquen, ¿no? Pues si vamos bien en el tema del narcotráfico, ¿por qué tenemos 4 veces más cultivos que nunca antes en nuestra historia? Evidentemente hay algo que está fallando. ¿Estás a favor de la legalización? Estoy a favor de regularizar. Legalización, ya la estamos viviendo la legalización. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy la droga te llega a domicilio. Hoy ya no te tienes que meter a ningún barrio extraño o difícil para ir a conseguir la droga. Hoy la pides por internet o por WhatsApp y te llega a la puerta de tu casa. Entonces, y si haces lo mismo con una pizza, es muy probable que las drogas te lleguen primero que la pizza. Lo que quiere decir que están legalizadas, es decir, el acceso a ellas es tan fácil que no hay ninguna campaña prohibicionista que haya tenido éxito como para impedir que las drogas lleguen a tu domicilio. Con lo cual, acá el problema es qué drogas te están llegando y con qué calidad. La cocaína hoy tiene vidrio molido. ¿Por qué? Porque le ponen vidrio molido a los narcos porque les interesa aumentar el volumen de la droga que tienen.
Si reciben 1 kilo de 98% alta pureza, lo quieren convertir en 8 kilos. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. El latino vende uno de alta pureza, pero el cartel norteamericano que existe, aunque no lo sepamos, existe, ese kilo lo convierte en 8. ¿Y cuánto veneno crees que le agrega? ¿O tú crees que están preocupados por la salud de quien lo va a consumir? Si a mayor deterioro de la salud del consumidor vas a tener un mejor cliente. Entonces estamos en un juego, en un círculo vicioso del cual no podemos salir como sociedad, y por eso pues en algún punto siento que voy siempre como en desventaja. Yo le hablo a miles de chicos en el mundo. Estuviste en Alemania hablando hace poco también. Al tiempo le habla Netflix a millones. Hoy en día, en Internet, hay 220 millones de búsquedas al mes sobre la palabra Pablo Escobar. Sebastián cree que esto se debe al apogeo de las series que muestran una versión glamorosa e irreal de la vida de su padre. Ya es una exageración de estas historias, una glorificación de la actividad criminal, y ya ahí sí se pasaron de la raya porque han puesto a personajes como mi padre en un lugar en la historia que no les corresponde, y han generado una fanaticada bestial de chicos, adolescentes, que a lo largo de ver todas estas series pues quedan con una contaminación tal que yo que puedo filtrar de alguna manera y recibir esos mensajes de todas partes del mundo. Yo recibo en promedio unos 2.500 mensajes por día. No, y sos además un conferencista súper exitoso. Y sé que muchas de las conferencias las das gratuitamente en lugares muy vulnerables. Bueno, vengo de México, de las 3 ciudades más peligrosas del mundo. De allí vengo de dar conferencias a los adolescentes, un poco para traerles esa dosis de realidad frente a la fantasía que están vendiéndoles en las series, porque estos chicos, y hay un porcentaje altísimo y muy preocupante, están deseando ser narcos, y ese es su sueño ahora. O sea, ya el sueño de ser un deportista lo que están viendo en la serie. Olímpico, un abogado, un buen médico, una persona, un profesional, está desapareciendo del mapa de los niños, y están queriendo pensar de que ser narcotraficantes y sicarios. ¿Y qué consejo le puedes dar a los niños y a los adolescentes que nos están viendo ahora? Pues mira, mi invitación a que sean autocríticos, a que no se crean todo aquello que ven en la televisión, a que porque mostraron a Pablo Escobar quemando $2 millones, nunca pasó algo así. El guionista de Hollywood se le olvidó que Colombia está lleno de madera. Podemos tener madera en la chimenea, ¿por qué vamos a usar dólares? Es porque se ve más bonito en la televisión, porque le otorgas más poder a ese personaje, porque lo estás glorificando con actitudes como esa de yo tengo tanto dinero que puedo quemarlo en la chimenea para calentar a mi hija, pero si tengo un bosque afuera, ¿por qué voy a quemar el dinero? Entonces, el problema con estos chicos es que se creen literal lo que ven en la pantalla, y en ese sentido la plataforma que promueve estas series, que todos sabemos el nombre, pues en realidad para la hora de venderla dice que está vendiendo la verdadera historia. Pero a la hora de presentarla dice que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Hasta ahora 150,000 chicos en México me han escuchado. Hace un trabajo de 4 años para que toda esta cantidad de chicos me puedan escuchar. Y yo estoy seguro que en un minuto de streaming, ¿cuántos jóvenes mexicanos no quedan contagiados con, yo quiero ser narco? Porque los mensajes que a mí me llegan son esos, es decir, vi la serie y ahora quiero ser como tu papá. Te escriben eso. Esas 2 frases, vi la serie y acto seguido viene diciendo, quiero ser narco, ayúdame a ser narco, ¿cómo le hago? ¿No? Como si yo vendiese, no sé, entradas a ese mundo. Y yo justamente les digo, hombre, yo tuve más oportunidad que cualquiera de ustedes de seguir por ese camino. Y fui el primero en decir, de ninguna manera, porque vi la historia, o sea, tengo que ser muy tonto para pensar que a mí no me va a pasar. Y la verdad, y sobre todo, ¿sabes cuántos capos después de mi padre conocí diciendo a mí no me va a pasar? O sea, ya perdí la cuenta. Casi me matan hasta por decirles a ellos no se metan, eso es una maldición.
casi me matan por decir eso, ¿no? Gracias, Sebastián. Un placer. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias y por tu mensaje positivo e inspirador para tantos niños y personas que nos están mirando. Pues sí, esperemos que los chicos de verdad tomen conciencia de estas historias, que no hay que negarlas, no hay que taparlas, pero hay que aprender de ellas con responsabilidad.